Bienvenidos, almas errantes, a un lugar donde el viento susurra leyendas y cada atardecer esconde un secreto. Aquí, en el alma del oeste, desenterramos las historias de amor, coraje y redención que el tiempo ha querido olvidar. Antes de comenzar, queremos conocer a los compañeros de viaje. Dinos en los comentarios tu ciudad de origen y a qué hora te has unido a nuestro campamento. Leer de dónde vienes hace que nuestro viaje se sienta más real. Y si crees que estas historias merecen ser contadas, únete a nuestra caravana. Ayúdanos a llegar a nuestra primera meta de 1000 almas suscritas a este canal. Ahora, acércate al fuego. Nuestra historia está por comenzar. Permítanme, amigos, acomodarme junto a esta hoguera que chispea bajo el inmenso dosel estrellado del desierto. El viento nocturno, ese viejo susurrador de secretos, trae consigo el aroma a salvia y a tiempos idos, a leyendas que nacieron de la arena y el coraje de hombres y mujeres que forjaron este oeste salvaje y hermoso. Hay muchas historias que el sol ha blanqueado y el polvo ha intentado borrar, pero algunas se aferran al alma como las raíces de un mezquite al lecho seco de un arroyo. Hoy les contaré una de esas, una que escuché, palabra a palabra, bajo un cielo tan vasto como este, sobre un hombre que había perdido la fe en todo y una mujer marcada por el destino. Es la historia de Wyatt Cole y de una redención que ni él mismo creía posible. Escuchen bien, pues en cada suspiro de esta narrativa, la verdad de la vida se revela. Si sienten que estas viejas leyendas del oeste, que hablan del valor y del corazón humano, merecen ser contadas y recordadas, les invito a que se queden con nosotros. Unirse a esta comunidad, suscribiéndose, es como añadir un leño a nuestra fogata. Mantiene viva la llama para que más historias como esta puedan ser compartidas. El sol del oeste, implacable y tirano, caía a plomo sobre las vastas extensiones de tierra quemada, tiñendo el horizonte de ocres y naranjas que, en 1900, otro tiempo, pudieron haber parecido hermosos. Para Wyatt Cole, sin embargo, esa belleza se había desvanecido hacía mucho. Su rancho, un puñado de viejas maderas y alambre oxidado anclado en la soledad más profunda, no era sino un monumento a una existencia áspera, una lucha diaria contra la sequedad de la tierra y la sequedad de su propio espíritu. Cada grano de polvo que levantaba el viento, cada espina de cactus que se clavaba en sus botas, era un eco de las pérdidas que lo habían endurecido, hasta convertirlo en una roca. La vida le había quitado todo, la alegría de la juventud, la risa de un amor que creyó eterno, y finalmente, la esperanza. Sus manos, curtidas como cuero viejo, manejaban las riendas de su caballo, Buck, con una precisión mecánica. Sus ojos, antes chispeantes, ahora eran pozos de un cinismo profundo, capaces de ver solo la dureza del mundo, la traición inherente a la promesa de un nuevo amanecer. El rancho, su último vestigio en un mundo que lo había despojado, agonizaba. La sequía había diezmado sus reses y los últimos $300 que poseía, fruto de años de sudor y privaciones, eran su única y frágil esperanza para comprar provisiones de invierno y quizás, si la fortuna le sonreía por una vez, salvar lo poco que quedaba de su vida. Eran el último aliento de un sueño moribundo, el último cartucho en una recámara vacía. Cabalgó durante días, bajo un cielo que no ofrecía consuelo, solo un azul implacable que se diluía en el calor. El silencio del desierto, roto solo por el chirrido de la silla de montar y el resoplido de Buck, era un acompañante familiar, casi un amigo. En ese silencio, Wyatt rumiaba sus derrotas, las promesas rotas, la amarga certeza de que la bondad era una ilusión, un espejismo en la arena que prometía agua donde solo había más sed. Había visto demasiada crueldad, demasiada hipocresía para creer en algo más que la supervivencia descarnada.
La fe, para él, era un lujo que no podía permitirse. El pueblo de Redemption Creek, al que se dirigía para vender lo poco que le quedaba de ganado, apareció en el horizonte como una mancha gris en el lienzo dorado del atardecer. Su nombre, Arroyo de la Redención, resonaba con una ironía mordaz en el corazón de Wyatt. ¿Redención? ¿Para quién? Para él, era simplemente otro punto en el mapa donde los hombres se congregaban para sus transacciones, sus vicios y sus ocasionales y siempre decepcionantes destellos de humanidad. Las calles estaban bañadas en un polvo fino y penetrante, el mismo polvo que parecía cubrir las almas de sus habitantes. Las fachadas de las tiendas, descoloridas por el sol, parecían bostezar bajo el peso de la apatía. El aire olía a sudor, a caballo, a whisky barato y a una precaria paz. Wyatt ató a Buck a un poste astillado frente a la cantina local, sus botas levantando pequeñas nubes de arena con cada paso pesado. Su misión era simple, brutalmente práctica: vender, comprar lo necesario y volver a su rancho antes de que el invierno cerrara sus garras. No había espacio para distracciones, no había espacio para nada que no fuera la fría aritmética de su supervivencia. El bullicio en el centro del pueblo era inusual para una tarde entre semana. Wyatt, con su sombrero calado hasta los ojos, se abrió paso entre la multitud que se agolpaba en torno a una plataforma improvisada. El aire vibraba con una mezcla de curiosidad malsana y expectación. Los murmullos de la gente, las risas ásperas, el olor a tabaco y a cuerpos sin lavar, todo le resultaba repulsivo. Su intención era ignorar la escena y dirigirse directamente al corral de ganado, pero una voz, gruesa y grasienta, irrumpió en el rumor general. «Mírenla bien, caballeros, fresca como el rocío, aunque un poco pálida por el encierro. Una monja, sí, una sierva de Dios. O lo fue antes del fuego, una rareza en estas tierras. ¿Quién ofrece más por esta mercancía?» Wyatt sintió una punzada de algo que no había experimentado en años, una mezcla de asco y ultraje. Abrió los ojos por completo y lo que vio lo dejó helado. Sobre la plataforma, bajo la mirada lasciva de la muchedumbre, estaba ella, una joven, vestida con un hábito monacal rasgado y manchado de hollín, sus manos atadas a la espalda. Su cabello, de un castaño oscuro que el sol hacía brillar con destellos cobrizos, se había soltado parcialmente de su velo, enmarcando un rostro que, a pesar de la suciedad y el cansancio, irradiaba una dignidad inquebrantable. Sus ojos, de un color indefinible entre la avellana y el verde musgo, no mostraban lágrimas ni súplicas, solo una quietud desafiante. Eran ojos que habían visto el infierno, pero que aún contenían una chispa de algo puro. Y entonces esos ojos encontraron los suyos. En ese instante algo se quebró en el interior de Wyatt. No fue un sentimiento de lástima, sino una punzada más antigua, más profunda, algo que se parecía al honor que creyó muerto hacía mucho tiempo. Era la visión de una injusticia tan flagrante, una humillación tan abyecta, que el cinismo que lo había protegido durante años se resquebrajó como hielo bajo el peso de una roca. Se le revolvió el estómago. Nadie, ni siquiera un animal, merecía tal trato. Un hombre se abrió paso entre la multitud, su sola presencia haciendo que los demás se encogieran. Era Cyrus Blackwood, el cacique local, un hombre cuyo poder se medía en la extensión de sus tierras, la brutalidad de sus capataces y el miedo que infundía. Su rostro, curtido y marcado por cicatrices, se curvaba en una sonrisa cruel, sus ojos pequeños y avariciosos fijos en la joven monja. $100, gruñó Blackwood, su voz como el arrastrar de piedras. La multitud murmuró. Era una oferta alta para una mujer en esas circunstancias. Pero Blackwood no era un hombre de regateos. El subastador,
Un tipo sudoroso con una voz chillona se frotó las manos con avidez. $100 del señor Blackwood. ¿Alguien más? $100 por esta joya. Wyatt sintió la bilis subir por su garganta. Miró a Isabela, que mantenía su mirada fija en el horizonte, negándose a reconocer la depravación que la rodeaba. Sus ojos, profundos y llenos de una fuerza silenciosa, fueron el detonante. Los $300 que llevaba en el bolsillo pesaban como plomo. Eran su rancho, su futuro, su única oportunidad. Pero la imagen de esa mujer, humillada pero no quebrada, se clavó en su mente. ¡200! La voz de Wyatt resonó, ronca y potente, cortando el aire como un cuchillo. La multitud se giró hacia él, sorprendida. Blackwood, con una ceja alzada, lo estudió con molestia. ¿Quién es este vaquero estropeado? Su mirada se posó en la ropa polvorienta de Wyatt, en la dureza de su expresión. «250», vociferó Blackwood con una risa gutural, como si aquello fuera un juego. Wyatt no dudó. La imagen de su rancho, de la sequía, de la inminente ruina, parpadeó ante sus ojos, pero la dignidad en los de ella prevaleció. «300». Su voz era firme, inquebrantable. El silencio que siguió fue absoluto. Los $300, su patrimonio, su salvación, su todo, se habían ido. Blackwood se puso lívido. Sus ojos inyectados en sangre se fijaron en Wyatt, una promesa silenciosa de venganza retorciéndose en su mirada. «Bien, es tuya, vaquero, y espero que disfrutes de tu compra». Escupió las palabras con veneno. El subastador, aturdido, golpeó el mazo. «Vendida a los $300». Wyatt se abrió paso entre la gente, su corazón latiéndole con una mezcla de pánico y una extraña, incipiente sensación de propósito. Desató las cuerdas de Isabela. Sus dedos rozaron su piel fría. Ella no dijo nada, solo lo miró, una mezcla de sorpresa y gratitud velada en sus ojos. Antes de que pudieran dar un paso, una voz retumbó, más autoritaria y fanática que la del subastador. «¡Alto ahí, pecador! Esa mujer es propiedad de Dios y debe ser purificada». Un grupo de hombres, vestidos con túnicas toscas de lino, con cruces de madera colgando de sus cuellos y miradas de celo religioso en sus rostros, se abalanzó sobre ellos. Al frente, un hombre alto y delgado con barba rala, sus ojos vidriosos de fanatismo, era el hermano Marcus. «Isabela Reyes, nos has eludido demasiado tiempo. El fuego no te consumió, pero la ira de Dios sí lo hará». Wyatt se interpuso, su mano instintivamente en la culata de su revólver. «¿Purificada? ¿Qué tonterías son estas?». Marcus sonrió, una mueca desquiciada. «Esta mujer fue la causa de la perdición de nuestro convento. El fuego que consumió a sus hermanas ardió por su pecado. Ella intentó huir con un hombre, un demonio que la tentó, y en su huida el fuego se desató. Ahora debe pagar». Las palabras cayeron como piedras sobre Wyatt. Miró a Isabela, cuya palidez se acentuó. Ella, con un hilo de voz apenas audible, confirmó: «¿El fuego? Sí, fue cuando yo intentaba escapar. Pero fue un accidente, lo juro. No quise que mis hermanas murieran». Sus ojos se llenaron de una vieja culpa, de un dolor que no había podido esconder. Wyatt sintió el peso de la situación caer sobre él. No solo se había ganado la enemistad de un hombre poderoso y despiadado como Blackwood, sino que ahora era el protector de una mujer perseguida por un culto fanático, una mujer cuyo pasado estaba manchado por una tragedia que, accidental o no, la señalaba como la causa de la muerte de sus propias hermanas. Había sacrificado su rancho, su futuro, por una mujer que cargaba con un secreto tan devastador, con una culpa tan palpable. Y en ese silencio cargado de dudas, uno se pregunta qué camino tomará un hombre cuando su brújula moral, que creía perdida, comienza a girar de nuevo.
Es en estas encrucijadas del alma, mis amigos, donde realmente se forja el carácter de un hombre y donde valoro tenerlos a ustedes aquí, escuchando. Si estas historias que exploran el corazón humano y sus decisiones más difíciles también te importan, considera unirte a nosotros suscribiéndote. Tu apoyo es el que nos permite seguir cabalgando en busca de más relatos, de esas verdades que el oeste esconde y revela. La huida de Redemption Creek fue un torbellino de polvo y desesperación. Wyatt, con Isabela a cuestas en Buck, cabalgó como el viento, el estampido de los disparos de Blackwood y los gritos fanáticos de Marcus resonando a sus espaldas. El sol de la tarde se inclinaba hacia el oeste, tiñendo el cielo de un púrpura sangriento, un presagio de la lucha que les esperaba. No era solo la persecución lo que los acosaba, era también el peso de la confesión de Isabela, una sombra que se cernía sobre ellos, tan densa como la noche que se aproximaba. Se adentraron en el laberinto de cañones y formaciones rocosas, buscando refugio. El paisaje, antes un mero telón de fondo, se convirtió en un adversario más, con sus senderos traicioneros y sus escondites efímeros. Wyatt, con la mandíbula apretada, se movía por instinto, sus años de vida solitaria en el desierto pagando sus dividendos. Los perseguidores, aunque implacables, estaban en desventaja sin conocer el terreno como él. La primera noche la pasaron acurrucados bajo un saliente rocoso, el silencio del desierto roto solo por el ulular distante de un coyote y el crujido de la hoguera que Wyatt había encendido con el máximo cuidado para no delatar su posición. El aire helado de la noche se colaba por las ropas, calando hasta los huesos. Isabela, envuelta en la manta que Wyatt le había ofrecido, parecía frágil, pero sus ojos seguían mostrando esa quietud desafiante que lo había impulsado a actuar. ¿Por qué lo hiciste? Su voz era un susurro, casi perdida en el vasto silencio. Podrías haberte ido, habrías salvado tu rancho. Wyatt removió las brasas con un palo. No lo sé, admitió con una brutal honestidad. Quizás vi algo en tus ojos que me recordó lo que una vez fui, o lo que debí ser. O quizás simplemente no pude soportar ver la vileza de ese hombre. Su mirada se perdió en las llamas. Tus palabras sobre el fuego, ¿fue verdad? ¿Estabas escapando con un hombre? Isabela se encogió, su rostro iluminado por el parpadeo del fuego. Sí, mi nombre es Isabela, pero mis hermanas me llamaban Bella. Siempre fui un espíritu inquieto, no apto para la vida en el convento. Conocí a un hombre que me prometió una vida diferente, una vida de libertad. Esa noche, mientras mis hermanas dormían, intenté huir. Pero una vela cayó. Fue un accidente, lo juro por el cielo. El fuego se propagó tan rápido. No pude hacer nada, solo correr. La culpa me ha consumido desde entonces. Su voz se quebró al final, una lágrima solitaria rodando por su mejilla. Wyatt la observó. No había engaño en sus palabras, solo un dolor crudo y una culpa que la había carcomido. El hombre cínico en él quería dudar, quería ver el engaño, pero algo, una chispa de compasión que no sabía que aún poseía, le impidió hacerlo. Un accidente, repitió, más para sí mismo que para ella. El oeste está lleno de accidentes, Bella, y de culpas que se arrastran como sombras. Los días siguientes fueron una prueba de resistencia. Cabalgaron bajo el sol abrasador, el polvo cegándolos, sus gargantas secas. Se alimentaron de lo poco que Wyatt había podido llevar: carne seca, galletas duras y agua racionada. Aprendieron a moverse como fantasmas, acechando en las sombras, escuchando el viento en busca de señales de sus perseguidores. Marcus y sus fanáticos no cejaban, su fervor religioso alimentado por el odio y la sed de purificación. Y Blackwood, con sus hombres, no estaba lejos, su venganza personal tan abrasadora como el sol del desierto. En la forzada intimidad de la huida, Wyatt comenzó a ver a Bella de una manera que nunca había imaginado.
No era solo la monja humillada, ni la mujer con un pasado oscuro, era una superviviente, con una fuerza interior que rivalizaba con la suya. Sus ojos, aunque marcados por la tristeza, también brillaban con una inteligencia aguda y una compasión silenciosa. Ella le ayudó a racionar el agua, a vendar sus heridas, a mantener la calma en los momentos de mayor peligro. Compartieron el miedo, el cansancio y una incipiente, aunque no hablada, confianza. La soledad de Wyatt, una armadura que había llevado durante tanto tiempo, comenzó a agrietarse, permitiendo que una luz tibia se filtrara. Un atardecer, mientras buscaban un camino a través de un cañón estrecho, el sonido de los cascos de los caballos se hizo inconfundiblemente cercano. No era Marcus. Era el galope pesado de los hombres de Blackwood. Wyatt sintió la adrenalina recorrer sus venas. «¡Por aquí! ¡Tenemos que subir!», gritó, empujando a Buck por una ladera empinada y rocosa. Los disparos comenzaron a silbar a su alrededor, astillando las rocas. Wyatt no tenía munición de sobra. Tenía que elegir, dejar a Bella y escapar por sí mismo o plantarle cara. Su rancho, su último vestigio de seguridad financiera, se había ido por ella. Podía arriesgar su vida, su reputación, por alguien cuyo pasado estaba tan manchado, incluso si el accidente que relató era verdad. ¿Era su sacrificio inicial una locura sin sentido o el primer paso hacia una redención? Era una decisión que marcaría su destino para siempre, y me siento agradecido de poder compartir este peso con ustedes. Cada vez que alguien se suscribe, siento que nuestra fogata crece, dándonos más coraje para contar las verdades más difíciles, aquellas que revelan la verdadera esencia del ser humano. El cañón se convirtió en un crisol de polvo, roca y plomo. Los hombres de Blackwood, liderados por el propio cacique, los habían acorralado en una garganta estrecha, sus gritos de venganza resonando contra las paredes de piedra. Wyatt, con Bella a su lado, se atrincheró detrás de una roca saliente, su viejo Winchester en ristre. El sol, ahora un disco ardiente en el cenit, los bañaba con una luz cruel, revelando cada grano de arena, cada sombra de peligro. «¡Salgan, cobardes!», rugió Blackwood, su voz cargada de ira. «Devuélveme lo que es mío, vaquero, y pagarás por tu insolencia». Wyatt echó un vistazo a Bella. Sus ojos seguían mostrando esa quietud sorprendente, pero su labio inferior temblaba levemente. «Quédate abajo», le ordenó, su voz tensa. Los disparos se reanudaron con ferocidad. Wyatt disparó de vuelta con precisión, cada bala un precioso recurso. Había sido un tirador decente en su juventud, y la necesidad había agudizado sus sentidos. Derribó a uno de los hombres de Blackwood, forzándolos a buscar cobertura, pero eran demasiados, y su munición era limitada. De repente, un nuevo sonido se unió al coro de disparos. Cánticos guturales, el sonido de pies golpeando el suelo rítmicamente. Marcus y sus fanáticos habían llegado, apareciendo por el extremo opuesto del cañón, atrapándolos entre dos fuegos. «Ha llegado la hora de la purificación, hija de la culpa», gritó Marcus, su voz resonando con una autoridad desquiciada. «El fuego del cielo te espera». Wyatt entendió la gravedad de la situación. Estaban atrapados. Blackwood quería su venganza y a Bella de vuelta. Marcus quería su alma para purificarla. La única salida era luchar, pero las probabilidades eran abrumadoras. Su mirada se encontró con la de Bella. Sus ojos, ahora llenos de una súplica silenciosa, le preguntaban si este era el fin. En ese momento, Wyatt sintió una claridad extraña. Durante años, había vivido por la supervivencia, por la preservación de lo poco que le quedaba. Pero ese poco, ese rancho, esos $300 se habían desvanecido. Lo que quedaba era esta mujer, esta chispa de dignidad en un mundo cruel, esta verdad que él había elegido creer. Su cinismo había sido un escudo, pero ahora se sentía como una jaula.
El sacrificio inicial, la locura de los $300, ya no parecía una imprudencia sin sentido. Se sentía como el primer paso hacia algo más grande, algo que no podía nombrar, pero que ardía en su pecho con una intensidad desconocida. «No te van a tener», murmuró Wyatt, su decisión final tomando forma. Era una promesa silenciosa, un juramento a sí mismo y a la mujer a su lado. De repente, Wyatt se puso de pie, su arma en alto. «Blackwood, Marcus, esto se detiene aquí y ahora». La sorpresa detuvo los disparos por un momento. Blackwood sonrió. «Te rindes, vaquero». «No, te propongo un trato. Déjenla ir. Yo me quedo. Ustedes pueden hacerme lo que quieran». La voz de Wyatt era firme, resonando con una autoridad que no venía de la fuerza física, sino de una convicción recién descubierta. Bella lo miró, sus ojos muy abiertos de asombro y horror. «No, Wyatt, no puedes». Marcus se adelantó. «Ella debe ser purificada. Su culpa es un cáncer que debe ser extirpado». «Su culpa la lleva ella misma, hermano Marcus», replicó Wyatt, su mirada fija en el fanático. «Pero su vida es mía para proteger, y eso es un asunto entre hombres, no entre fantasmas del pasado». Blackwood, curioso, bajó su rifle. «¿Y qué me garantiza que no es una trampa, vaquero? La chica es mía. No es tuya, Blackwood. Ella es libre, y si me quieres a mí, si quieres la satisfacción de haberme ganado, la obtendrás. Pero ella se va. Si la tocas, si la sigues, haré que te arrepientas de haber nacido. No importa dónde me dejes, te buscaré». La amenaza de Wyatt no era grandilocuente, sino una promesa fría y letal. El aire se tensó. Sabían que hablaba en serio. Blackwood se echó a reír, un sonido áspero y desagradable. «Qué valiente. Un sacrificio por una mujer arruinada. Muy bien. Vaquero, me has intrigado. Que se vaya la chica, pero tú no te mueves, y si la veo de nuevo, si se cruza en mi camino, no habrá trato». Marcus, furioso, protestó. «No podemos dejarla ir. Es la voluntad de Dios». «Cállate, fanático», espetó Blackwood. «No eres más que un bufón con una Biblia. Esta es mi venganza». Wyatt miró a Bella. «Vete, cabalga hacia el este. No mires atrás». Bella, las lágrimas brotando en sus ojos, negó con la cabeza. «No te dejaré, no después de lo que has hecho». «Es mi elección, Bella, y es la única manera. Ahora vete». La voz de Wyatt era una orden, una súplica desesperada. Bella vaciló, sus ojos fijos en los suyos. En la profundidad de su mirada vio no solo el amor incipiente, sino también la determinación inquebrantable que siempre había estado allí, latente. Con un sollozo ahogado, se giró y corrió hacia Buck, que esperaba paciente y aterrado. Lo desató, montó en un salto y partió al galope, dejando atrás un rastro de polvo. Wyatt la observó hasta que desapareció, su corazón encogiéndose. Luego se giró para enfrentar a Blackwood y Marcus, su Winchester aún en alto. «Ahora, ya estoy aquí». Blackwood sonrió, una sonrisa de depredador. «Un hombre de palabra. Me gusta eso. Pero no te preocupes, vaquero. No te mataremos. Te dejaremos con vida, pero despojado de todo. Te dejaremos en el desierto, sin agua, sin caballo, sin nada. Que veas lo que es la redención». Marcus asintió, sus ojos brillando con un celo enfermizo. «El desierto te purificará. El sufrimiento te mostrará el camino». Wyatt no dijo nada. Bajó el rifle lentamente, dejándolo caer al suelo, un sonido metálico que resonó en el silencio. Se irguió, desafiante, esperando su destino. Era el acto de coraje más grande de su vida, no un disparo, sino una entrega. El sol comenzó su descenso, tiñendo el cielo de tonos dorados y carmesí, mientras Wyatt se arrastraba por la arena abrasadora. Blackwood y sus hombres habían cumplido su palabra. Lo habían despojado de todo, excepto de la ropa que llevaba puesta.
Le habían atado las manos y lo habían abandonado a la deriva a kilómetros de cualquier fuente de agua o civilización. El Winchester, la cantimplora vacía, las botas, incluso su sombrero, todo se había ido. Marcus y sus fanáticos habían asentido con aprobación, sus cánticos de purificación resonando en el aire mientras se alejaban. La sed era una tortura, una lengua de fuego en su garganta. El sol le quemaba la piel y las ampollas comenzaban a formarse. Cada paso era un esfuerzo titánico, una batalla contra la desfalleciente esperanza. Pensó en su rancho, en los $300, en todo lo que había perdido. Pero extrañamente, esos pensamientos no lo amargaban. En su lugar, la imagen de Bella, su rostro digno, sus ojos llenos de gratitud y dolor, lo impulsaba. Había hecho una elección que no tenía sentido para el hombre cínico que había sido, pero que ahora, agotado y al borde del colapso, le daba una extraña paz. Caminó sin rumbo, guiado solo por la vaga idea de que si se movía, quizás el destino le sonreiría. Las horas se fundieron en una agonía. La noche trajo un frío cortante, pero también la visión de las estrellas, un espectáculo silencioso que siempre lo había acompañado en la soledad. Se desplomó bajo la sombra de un solitario mezquite, su cuerpo rendido, su mente alucinando con espejismos de agua. Cuando la primera luz del alba comenzó a teñir el este de un suave rosa, Wyatt abrió los ojos. Su cuerpo dolorido, pero su espíritu extrañamente sereno. No había muerto, no se había rendido, y entonces la vio. Una silueta en el horizonte, pequeña al principio, pero que se acercaba, y no venía sola. Era Bella, y con ella Buck, cargado con una cantimplora rebosante y una bolsa de provisiones. Sus ojos se encontraron, y en la mirada de ella no había reproche, solo una determinación férrea y una luz que jamás había visto antes. Ella había dado la vuelta. Ella había regresado. «Wyatt». Su voz era un hilo, pero llena de alivio. Se bajó de Buck y corrió hacia él, sus pasos levantando pequeños soplos de polvo. Cayó de rodillas a su lado, sus manos buscando las suyas. Lo sabía. Sabía que no te habrías ido tan lejos. Te he buscado toda la noche. Las lágrimas, que Wyatt pensó que se habían secado para siempre, brotaron de sus ojos. No eran lágrimas de tristeza, sino de un alivio abrumador, de una gratitud profunda. Bebió el agua que Bella le ofrecía, el líquido fresco una bendición para su garganta reseca. Comió la carne seca que ella le dio, el sabor el más delicioso que jamás había probado. «¿Por qué regresaste?», apenas pudo murmurar. «Porque tú regresaste por mí», respondió ella, sus ojos fijos en los suyos. «Me salvaste, y un acto de bondad tan grande no se paga con el abandono. Además, me prometiste que no me dejarías sola en este mundo. Y yo ya no quiero estar sola». En los días siguientes, Wyatt y Bella regresaron lentamente al rancho. El viaje fue arduo, pero esta vez no estaban solos. Compartieron la carga del camino, los silencios se llenaron de una comprensión tácita. Al llegar, el rancho parecía más desolado que nunca, un recordatorio de todo lo perdido. Pero la presencia de Bella lo transformó. Sus manos, que antes solo habían conocido la oración y el cuidado de los enfermos, ahora trabajaban la tierra con una energía incansable. Juntos, repararon las vallas rotas, buscaron las últimas reses dispersas, sembraron las pocas semillas que les quedaban. La vida en el rancho fue dura, una lucha diaria contra la naturaleza implacable del oeste, pero Wyatt ya no estaba solo. Bella, con su resiliencia silenciosa y su espíritu indomable, se convirtió en su ancla, su compañera. El pasado, con sus sombras y sus culpas, seguía siendo parte de ellos, pero ya no los definía. Isabela había encontrado su propia redención en el perdón de Wyatt, en la aceptación de su pasado y en la construcción de un futuro. Y Wyatt
el hombre que no creía en nada, encontró su fe, no en un Dios distante, sino en la bondad humana, en el poder del sacrificio desinteresado y sobre todo en el amor inesperado que había florecido en la tierra más yerma. El rancho, que había sido el símbolo de su pérdida, se convirtió en el hogar de su esperanza. No se hicieron ricos ni famosos, pero encontraron una riqueza más profunda en su unión, en la paz que hallaron el uno en el otro. Las noches bajo el cielo estrellado del desierto ya no eran silencios vacíos, sino espacios para compartir sus sueños, sus miedos y sus esperanzas. El peligro acechaba, Blackwood y Marcus se habían retirado por el momento, pero la honra y el sacrificio de Wyatt habían forjado un camino donde el amor improbable había encontrado la redención en un mundo que parecía no ofrecerla. Y así, mis amigos, la esperanza encontró un hogar en el lugar más inesperado, en el corazón endurecido de un vaquero y en el alma marcada de una monja. Que estas historias nos recuerden que siempre hay luz, incluso en la oscuridad más profunda, y que el verdadero valor no está en lo que se gana, sino en lo que se está dispuesto a sacrificar por otro. Gracias por acompañarme hasta el final de este relato. Al suscribirte y unirte a nuestra comunidad, te aseguras de que el alma del oeste nunca deje de susurrar sus leyendas y que estas verdades, nacidas del polvo y el coraje, sigan inspirando nuestros propios caminos. Hasta la próxima hoguera, mis amigos.